Un saludo cordial de nuevo a todas las personas que nos siguen en estas masterclass sobre historia. En esta segunda parte sobre el caso de la producción petrolera en América Latina. Esta segunda entrega será específicamente sobre Venezuela y un poco al final hablar sobre la actualidad de la industria petrolera en América Latina. Pero para ello, como habíamos planteado, será Venezuela el eje central de esta segunda sección. Por ende, Rafael, ¿cómo entender o cómo explicar el desarrollo de la industria petrolera en Venezuela en el siglo XX? ¿Es posterior a la de México, en Unión? ¿Cómo se da ese proceso ahí? Bueno, lo primero que hay que destacar es que es un proceso posterior al mexicano como por 10 años, nada más, ¿verdad? Ahora bien, antes de entrar a hablar sobre el origen de la industria petrolera en Venezuela, hay que hablar brevemente sobre la era de las exportaciones en Venezuela en aquel momento. Venezuela incursionó, como todos los países del subcontinente, en la exportación de materias primas a partir de 1870, un contexto que llega hasta 1930 y que se le llama o se le conoce como la era de las exportaciones o la primera globalización. Entre los productos que Venezuela exportaba estaba el café y el cacao. El petróleo va a ser muy tardío. El petróleo aparece como producto de exportación hasta la década de 1920. ¿Por qué les hablo de estas exportaciones previas? Porque en el estado de Táchira existía una hacienda cafetalera de la cual se extraía café para exportación, esto a finales del siglo XIX, que se llamaba La Alquitrana. Y de esta hacienda cafetalera brotaba petróleo del suelo, por eso le llamaban La Alquitrana. No había perforación, el petróleo brotaba de ciertas partes de la hacienda. Y ese petróleo que brotaba en esta hacienda, en el estado de Táchira, conocida como La Alquitrana, se utilizó para obtener combustible e iluminar los espacios públicos de San Cristóbal de Táchira, una ciudad de este estado venezolano. Claro, rápidamente, empezando el siglo XX, los gobiernos que habían en Venezuela en aquel momento, que eran más que todo dictaduras, comenzaron a traer exploradores, geólogos, para ir conociendo en qué partes del país, del territorio, habían yacimientos de petróleo que pudieran ser eventualmente explotados. El gran descubrimiento que se da en Venezuela y que fue el que desencadenó el origen de la industria petrolera en este país fue en 1922, cuando tuvo lugar el reventón del pozo Los Barrosos II, esto cerca del lago de Maracay. Aquí podemos observar la imagen del reventón de Los Barrosos II. Es bastante característico y peculiar ese hecho como tal. Sí, este hecho es peculiar no solo en lo que es la historia de Venezuela, la historia del petróleo en Venezuela, sino la historia del petróleo en todo el mundo, porque fue el descubrimiento de uno de los más grandes yacimientos de petróleo en el mundo en aquel momento. Era una compañía europea, la Deutsche Shell, actualmente la compañía Shell, ¿verdad?, la que hizo este descubrimiento. Ellos se fueron a regiones cercanas al lago de Maracaibo, comenzaron a hacer perforaciones para ver qué tanto petróleo había ahí, y de pronto en ese pozo conocido como Los Barrosos II estalló cuando estaban haciendo la perforación, y el pozo lanzó durante 12 días miles de barriles de petróleo. Ese fue como el indicador de que básicamente esta región del lago de Maracaibo nadaba sobre un mar de petróleo. Y esto desde luego desencadenó toda una euforia de llegada de grandes compañías a Venezuela, que comenzaron a hacer igualmente exploraciones, explotar, extraer el petróleo bajo concesiones que les daba el gobierno, y es ahí donde realmente arranca la industria del petróleo en Venezuela. Si ustedes observan el cuadro que se les está presentando en estos momentos, dice la evolución del comercio exterior venezolano en la tercera década del siglo XX. Vean cómo la columna que dice exportación de café, cacao, ganado en millones de bolívares
Es importante en 1921 respecto a los números que arroja la columna que dice exportación de asfalto, petróleo y derivados. La primera en 1921 reporta 122 millones de bolívares y la segunda solo 12. Pero si vemos después de 1922, vean cómo el crecimiento de la columna de petróleo va creciendo considerablemente, al punto que para 1930 lo que el país exportaba en términos de exportaciones más tradicionales, como el café, el cacao, el ganado y los cueros, eran solo 128 millones y ya el petróleo estaba en 634 millones de bolívares. Es decir, fue un despegue importante de esta industria el que se da a partir del momento en que se hace el descubrimiento en el lago de Maracaibo mediante el famoso reventón de los Barrosos II. Claro, pero aquí hay un dato bastante particular. Como vimos en la primera parte, será después de 1921 que se dé una caída en la producción en México. Correcto. Y México había sido el segundo, había llegado a posicionarse como el segundo exportador de petróleo en el mundo después de Estados Unidos. Quiere decir que Venezuela toma el lugar que México deja a causa de ese decrecimiento que se da en su producción después de 1921. Es correcto. Tal vez volvamos al gráfico mexicano, sí, ¿verdad? Que lo estamos viendo en estos momentos. Vean cómo a partir de 1921 la producción de barriles que se producía en México va cayendo. Y si vemos ahora el cuadro que les acabo de presentar sobre las exportaciones petroleras de Venezuela, vean cómo va creciendo con el tiempo. Es decir, Venezuela le arrebató a México el segundo lugar en producción a nivel mundial de petróleo en la década de 1920. El primer lugar lo tuvo Estados Unidos. Estados Unidos tenía grandes yacimientos de petróleo en la región de Texas, ¿verdad? Pero rápidamente Venezuela, con este auge, desplaza a México de ese segundo lugar. Y vino después un desarrollo importante. En 1928 Venezuela producía el 8% de la producción mundial de petróleo después de Estados Unidos. Entonces, esa caída de México, ¿a causa de qué se da? Caen los yacimientos, poca producción, y se le une el hecho de que Venezuela encuentra yacimientos. Se da cuenta, como usted lo acaba de decir, el lago de Maracaibo nada en un pozo petrolero. Sí. Aquí ocurre algo interesante. ¿Por qué Venezuela se vuelve más atractivo para la inversión extranjera en petróleo que México? Recordemos que en México ya se había aprobado en 1917 el artículo 27 y eso generó cierta preocupación en compañías que eventualmente fueran a invertir en el país en la extracción de petróleo. ¿Por qué? Porque los yacimientos ya le pertenecían a la nación. En Venezuela no teníamos todavía una legislación que nacionalizara el subsuelo. Por eso muchas compañías dejaron de ir a México y más bien fueron atraídas por Venezuela para hacer sus inversiones en industria petrolera. Y el otro momento importante que marca un desplazamiento de la inversión extranjera hacia Venezuela, incluso la que comenzó a salir de México, fue la expropiación que hizo Lázaro Cárdenas en México en 1937. Cuando Lázaro Cárdenas logra la expropiación, nacionaliza la industria petrolera, mucha inversión extranjera, incluso que estaba en México o que iba a invertir en México, se fue más bien hacia Venezuela. Y esto lo que es interesante es estos análisis comparados. Correcto. Porque logramos entender bien el crecimiento mexicano, pero por el otro lado también vamos a entender el crecimiento de la producción venezolana a causa de una política implementada en México, que es, correcto, uno va a ser respuesta de lo que sucedió en el otro sitio. Por eso es tan interesante este análisis comparado y por qué la decisión de que Rafael nos explique los casos de Venezuela y México. Pero también hay una cuestión geográfica para el caso venezolano, que sería bueno que nos lo explique, y más ahora cuando veamos un mapa. ¿Por qué se habla de que Maracaibo, que es la capital del estado de Zulia, era más cerca vía marítima, o estaba más cerca por vía marítima
a Nueva York que el propio Tampico en México y de Galveston en Texas, porque eso también jugó un punto a favor de la producción petrolera venezolana. Sí, claro. Bueno, desde luego que el elemento geográfico es muy importante acá. Veamos un mapa de la ubicación de las refinerías y de los campos petrolíferos en Venezuela en 1950. En ese mapa ustedes pueden ver en los puntos negros dónde estaban ubicados los yacimientos de petróleo en aquel momento en Venezuela. Vean dónde dice el lago de Maracaibo, esa gran mancha negra que está ahí, representa, ¿verdad?, esa zona de importantes yacimientos. Y lo otro que hay que tomar en cuenta es que Venezuela, un país caribeño, tiene frente a sus costas unas islas de las Antillas Menores que están, creo que a sotavento, llamada Aruba, Curazao y Bonaire. Esas islas son esenciales para la industria petrolera porque las empresas como la Shell, la Dutch Shell, que es holandesa y esas islas pertenecieron cuando todavía tienen vínculos políticos con Holanda. Es correcto, ¿verdad? Esta empresa, por ejemplo, instala grandes pozos de perforación en la cuenca lacustre del Maracaibo y construye sus refinerías en Aruba. Construye sus refinerías en Curazao. De hecho, para finales de la década de 1930 y la década de 1940, las mayores refinerías del mundo no estaban en Oriente Medio, estaban en Aruba y en Curazao, porque ahí se refinaba gran parte del petróleo que esta empresa petrolera sacaba de la cuenca lacustre del lago de Maracaibo, ¿verdad? Igual, habían otras refinerías ya en suelo continental venezolano, como ustedes pueden observar en ese mapa, donde están las estrellas, esas eran refinerías. Pero las principales refinerías del mundo en aquel momento estaban en esas islas. Y desde esas islas trasladar el recurso ya refinado, los derivados del petróleo, diésel, queroseno, gasolina, hacia los mercados europeos o estadounidenses era más fácil, era más rápido, porque ya usted ahí está en el mar Caribe, ya se conecta rápidamente a las rutas marítimas atlánticas. Mientras que en México, además de que teníamos ya el fenómeno de la expropiación y de todo el marco jurídico que nacionalizaba la explotación del recurso, el petróleo se sacaba por el puerto de Tampico, que está ubicado en el Golfo de México. Entonces, primero, para trasladarlo hacia Europa o hacia puertos petroleros de Estados Unidos, había que salir del Golfo de México y después entrar al Atlántico. Pero Aruba, Curazao y el lago de Maracaibo permitían un transporte marítimo más rápido y ágil del petróleo que salía de Venezuela. Para redondear estas ideas que nos está dando Rafael, entonces podría no solamente enumerar, sino obviamente explicar las diferencias que hubo en el origen de la industria petrolera, en el caso venezolano y mexicano. Sí, hay diferencias que tal vez a mí me gustaría enmarcarlas más en el campo político de ambos casos, ¿verdad? En Venezuela, en primer lugar, no hubo un artículo 27 que aceleró el proceso de nacionalización del sector tal y como ocurrió en México. En México hubo una guerra civil con un claro contenido nacionalista que quedó plasmado en la Constitución de 1917. En Venezuela no tenemos eso, no tenemos una guerra civil que reivindique después, mediante un texto constitucional, la posesión de la nación de los recursos del subsuelo. En México, la nacionalización impulsada en el periodo postrevolucionario se orientó bajo un esquema de centralización del poder en un único partido. Recordemos que desde Calles y con Lázaro Cárdenas se crea una organización política que después se va a llamar el PRI, el Partido de la Revolución Institucional, que gobernó el país hasta el año 2000, un único partido gobernó el país hasta el año 2000, y que en el marco de ese proyecto político centralizado en un solo partido fue que se dio la expropiación petrolera y la explotación del petróleo en México en la segunda mitad del siglo XX. En Venezuela ocurre lo contrario. En Venezuela
el auge que tuvo esta industria va a sostener económicamente un modelo político bipartidista, ¿verdad? Un modelo político bipartidista cuya máxima expresión fue el famoso Pacto de Punto Fijo, que hizo que el país se alternara el poder entre dos partidos políticos, el COPEI y la Alianza Democrática. Un modelo punto fijismo, como se le llama, que entró en crisis en la década de 1990 después del Caracazo y que rápidamente con la llegada del chavismo y el Partido Socialista Unido de Venezuela marcó el final de ese momento, de ese contexto bipartidista. Pero en el fondo la renta petrolera que tuvo Venezuela después de su, o a partir de su despegue, ¿verdad?, financió económicamente ese proyecto político más democrático que el mexicano, ¿verdad? Y por otro lado, ¿verdad?, esa alta renta petrolera que recibió el gobierno con el desarrollo de la industria petrolera le permitió a Venezuela implementar un modelo de desarrollo económico muy rápido, único en América Latina a partir de la década de 1940, donde el país entró en una nueva etapa de modernización, ampliando el gasto público financiado por la renta petrolera, generó un gigantesco aparato burocrático que dio empleo a una clase media de origen italiana que estaba emanando en el país. El Estado incursionó a través de industrias estatales en la siderúrgica, en el aluminio, se amplió el sistema educativo y Venezuela tuvo un crecimiento económico sin precedentes al punto que llegó a ser conocido como la Saudí americana, ¿verdad? Que hasta copió modelos. Sí. Modelos de Medio Oriente fueron copiados por Venezuela en cierta medida. Modelos institucionales y formas de extraer el petróleo, etc. Y ahora que mencionas esto del Medio Oriente, hay que tomar en cuenta que Venezuela participó en la creación de la OPEC, la Organización de Países Productores de Petróleo. Tal vez quisiera hacer referencia a este punto, porque en Venezuela tuvo lugar una nacionalización que ahorita tal vez nos podríamos referir a ella. Esa sería la siguiente. Era la siguiente pregunta, sí. Sin embargo, esa nacionalización se dio en el contexto en que el país ya tenía una participación importante a nivel internacional en la producción de petróleo, ya que había formado parte de la creación de la OPEC, ¿verdad?, en 1962. Esa organización de países productores de petróleo mundial, que actualmente sigue existiendo, fue creada por Venezuela junto con Arabia Saudita, Irán, Irak y Kuwait. Es decir, tenemos a una nación latinoamericana que en conjunto con potencias energéticas del Medio Oriente, Arabia Saudita, Irán, Irak y Kuwait, dieron origen a un cártel de países productores de petróleo que lo que hacen es controlar la producción para fijar siempre precios altos y estables para que así sus rentas no se vean afectadas. Eso es un cártel conocido como la OPEC. Y Venezuela formó parte de esa iniciativa junto con estos países del Medio Oriente. Participación que no tuvo México, ¿verdad?, en aquel momento. Ya México tenía un desarrollo de la industria petrolera más bien volcada hacia el consumo interno y no tanto hacia la exportación como lo estaba haciendo Venezuela. Entonces, usted habla ahora de nacionalización del petróleo en Venezuela. ¿Quién hace eso? Porque a veces escuchamos de los que difunden temor, ¿verdad?, que eso fue obra del chavismo venezolano reciente, o no, eso es anterior a eso. Sí, eso es lo primero que hay que destacar. Bueno, el chavismo es un fenómeno político muy interesante que tal vez podría ser abordado en otro espacio, ¿verdad? El chavismo aludió mucho al nacionalismo petrolero en México. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la industria ya se había nacionalizado en 1976 durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez.
¿Fue una nacionalización distinta a la que se dio en México con Cárdenas? Por supuesto que sí. En México teníamos el artículo 27, teníamos una confrontación abierta entre trabajadores sindicalizados ligados al gobierno con las empresas extranjeras. En Venezuela no tenemos eso. En Venezuela más bien la nacionalización se dio como parte de un proceso de negociación con las compañías extranjeras que operaban en el país, que había empezado cuando Venezuela formó parte de la creación de la OPEC, ¿verdad? En la década de los 60, y también mediante una ley muy interesante que solo se vio en Venezuela a nivel mundial, ¿verdad? Que fue la famosa ley 50-50, 50-50, que se refiere al artículo 31 de la Ley de Impuestos sobre la Renta de 1948. ¿Qué era lo que establecía esa ley? Esa ley garantizó una repartición más justa e igualitaria de las ganancias petroleras realizadas entre concesionarios y el Estado, que el Estado era el propietario de los recursos de la tierra. Pero fue una ley pactada con las compañías. Por lo tanto, esa ley 50-50, 50-50, más la participación que tuvo Venezuela en la creación de la OPEP, generó un ambiente de seguridad jurídica y marco institucional que hizo que esa nacionalización de Carlos Andrés Pérez no fuera tan agresiva ni tan confrontativa como la que sí se dio en México con Lázaro Cárdenas. Ahora, un paralelismo que podemos mostrar entre los dos procesos es que así como en México se crea Pemex, en Venezuela se crea en el marco de la nacionalización la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA, que ha sido una de las empresas petroleras más grandes del mundo y en su momento fue la empresa estatal más grande de América Latina. Rafael, una pregunta corta. ¿Cómo en medio de esta nacionalización se vio beneficiada de alguna manera la población de a pie? Porque México y Venezuela siguen siendo países pobres, pero en su población, ¿verdad? Tiene una riqueza enorme, pero ¿eso benefició en algo a la población o quedó concentrado en ciertos grupos, cuestiones para el Estado? ¿Cómo Sí. fue para la población, repito, de a pie esa nacionalización? Bueno, en el caso de Venezuela, el país sí se vio beneficiado socialmente por la renta petrolera de una manera impresionante. Es decir, Venezuela llegó a tener un ingreso per cápita en la década de los 70 parecido al de un país desarrollado. Fue un país que rápidamente redujo la pobreza en el marco de esta renta petrolera que siguió gozando después de la nacionalización. Le decía la Saudí americana, ¿verdad? Un país que amplió sus grandes obras de infraestructura pública, creó grandes centros de investigación reconocidos en todo el mundo, amplió el sistema educativo, viviendas para clases populares, un ingreso per cápita, como te digo, de país casi desarrollado, por eso le llegaron a llamar la Saudí americana. Y eso desde luego que tuvo su agotamiento en la década de los 80, por una serie de motivos sociales y políticos. Ese modelo de crecimiento que tuvo Venezuela se comenzó a desgastar en la década de los 80 y desencadenó o terminó con el famoso Caracazo, que fue una convulsión social muy fuerte que se dio en el país a finales de esa década y que generó un enojo contra el puntofijismo, ese pacto entre los dos partidos, que hizo que después un general, tras un fallido golpe de Estado que intentó dar en 1992, tomara el poder y creara un nuevo proyecto político que de igual manera generó importantes avances en materia social gracias al alto precio del petróleo que hubo a nivel mundial a inicios del siglo XX, que fue Hugo Chávez con su proyecto de revolución bolivariana. Pero sí, más o menos esa fue la situación. Y para concluir, Rafael, ¿cómo entender la actualidad de la industria petrolera en América Latina?
Sí, bueno, para entender esta actualidad, tal vez haría referencia a estos dos casos, a dos hitos o dos momentos que yo creo que ayudan mucho a comprender la situación actual de la industria petrolera en ambos casos. A ver, en México, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, el gobierno previo al actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se intentó, se aprobó y se intentó llevar a la práctica una reforma energética que tocaba un punto medular de esa legislación jurídica que tenía la industria bajo el amparo del artículo 27. Y fue permitir que empresas privadas hicieran extracción del recurso energético, del petróleo. Eso representó un cambio importante en el artículo 27, porque la extracción seguía siendo realizada por el Estado, pero ahora por Pemex, pero ahora con esa reforma energética se permitía la extracción a empresas privadas. No se privatizaron los yacimientos. Hasta la fecha, los yacimientos de petróleo en México siguen siendo propiedad de la nación. El temor que se tenía en aquel momento era que eventualmente con esa reforma se fueran a nacionalizar, a privatizar los yacimientos. Eso no se hizo, ¿verdad? Pero sí se permitió la extracción por parte de entes privados del petróleo de los yacimientos de la nación. Y en el caso de Venezuela, otro tema interesante a mi criterio de ver cómo se politizó esta industria con la llegada del chavismo fue el intento que hizo Hugo Chávez en el año 2002 de coaptar la junta directiva de PDVSA. El chavismo rápidamente crea una nueva constitución política en 1998-99. Esto genera la reacción de una gran cantidad de sectores que estaban representados en la junta directiva de PDVSA, y lo que da el golpe final a la inestabilidad política que vivió ese país en ese año fue cuando Hugo Chávez intentó o destituyó más bien la junta directiva de PDVSA. Esto generó una reacción en contra del gobierno Chávez, que fue liderada por la Iglesia Católica, los sindicatos de PDVSA y la Federación de Cámaras, Fedecámaras, que protagonizaron un golpe de Estado contra Chávez en abril de 2002. Ese golpe de Estado fue fallido porque los golpistas pusieron a Carlos Andrés Pérez como presidente de Venezuela y él rápidamente disolvió los poderes. Entonces después los mismos golpistas que quitaron a Chávez por unas horas y pusieron a Carlos Andrés Pérez tuvieron que quitar a Carlos Andrés Pérez. Fue un golpe dentro del golpe. Un golpe dentro del golpe. Y en ese contexto en que se da esa confusión al interno de los golpistas, Chávez, con un amplio apoyo popular, vuelve a retomar el poder y las fuerzas militares alinean filas con el chavismo. ¿Todo por qué? Bueno, hay muchas causas que explican ese momento tan tenso que se vivió en Venezuela en abril del 2002, pero en gran medida la gota que derramó el vaso fue el intento de Chávez por coaptar la junta directiva de PDVSA, la gran empresa petrolera, destituyendo la que había, acusándola de golpista y antipatriota. Tal vez con estos dos hitos es que yo concluiría este espacio. Bueno, muchas gracias a los que nos han seguido hasta acá. Agradecerle también a Rafa Ledesma por sus explicaciones bastante detalladas. Y es bastante interesante lo que nos ha explicado, porque vemos la realidad de una industria que todavía sigue siendo importante a nivel mundial. Por más de que se hablen de otro tipo de energías, el petróleo sigue siendo un elemento esencial en la vida cotidiana del ser humano. Así que muchas gracias a las personas, les reitero ese agradecimiento por habernos seguido en esta nueva entrega sobre petróleos en América Latina. Reiterar el agradecimiento al profesor Rafael Ledesma. Saludos cordiales y nos vemos en la siguiente entrega. Muchas gracias.